Esta videoconferencia obedece a la situación actual que estamos viviendo con relación al home office, que todos estamos operando en esos términos y que debemos de observar sin lugar a dudas todos los requerimientos necesarios para no vulnerar las bases de datos de las oficinas y tampoco caer en manos de los ciberdelincuentes. Pero ya para no robarles más tiempo a nuestros expositores de súper primera línea y agradecerles nuevamente su disposición y que estén con nosotros en esta hora, les cedo el uso de la palabra, no sin antes comentarles a todos los asistentes que por favor todas las preguntas las canalicen a través del chat y sobre ellas mismas estarán conversando nuestros especialistas. Nuhad y Andrés, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, Fernando. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Felices de participar. No sé Ahí estás ya. Ahí estás ya. Ahí estás ya. Perfecto. Entonces, quería utilizar otro medio, pero está bien así. Pero, Nuhad, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, como platica Fernando, ahora que estamos haciendo home office, salen a relucir varios temas de seguridad de la información que son importantes tocar y tomar en cuenta, a efecto de no perder la integridad de la información con la que hemos estado trabajando y que seguramente trabajan ustedes en su día a día, ¿no? Tenemos políticas de privacidad, tenemos políticas de seguridad de la información, pero déjenme decirlo así, nos agarró la epidemia y todo el mundo fue, agarren sus computadoras, salgamos corriendo y trabajemos desde casa, ¿no? Y después, unos días o una semana después, se dio ya el tema de, oye, ¿y con qué plataforma nos vamos a conectar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer el envío de documentos, el almacenamiento, el monitoreo, etcétera, etcétera? Entonces, parte de lo que vamos a tratar en esa charla, y les pedimos, Andrés, Fernando y yo, que nos vayan escribiendo sus preguntas a lo largo de la charla para irlas platicando. La idea aquí es que esto les sirva en su totalidad, que sean dudas que tienen ustedes en el día a día, más que nosotros poner una exposición o presentar algunas diapositivas. La idea es aclarar la mayor cantidad de dudas que tengan ustedes y que esto les pueda ser de utilidad, ¿no? Quisiera poner varios tópicos sobre la mesa que estuvimos platicando Fernando, Andrés y yo, en el sentido de correos maliciosos, correos que vienen con el subject o con el asunto COVID-19 y que no necesariamente son relacionados con información de la pandemia, es decir, son correos que pueden tener el propósito de sustraer información. Otro punto que nos han preguntado mucho es, oye, ¿qué plataforma utilizar para videoconferencias o en qué me tengo que fijar de una plataforma para poder hacer teletrabajo, ¿no? o videoconferencias? Y el tercer punto, más los que ahorita Andrés agregue, va relacionado al tema de los equipos de cómputo que sacamos de la oficina, ¿no? Los temas de seguridad que debemos observar en esos equipos de cómputo, las cartas de asignación y la forma en cómo se van a monitorear o respaldar estos equipos en lo que hacemos home office. Aquí, Andrés, no sé si quieres agregar alguno. Sí, a final de cuentas, desde una perspectiva de ciberseguridad, digamos que muchas de las organizaciones están empezando en este tema de ciberseguridad, donde en temas de ciberseguridad estamos hablando de la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Y desde esa perspectiva, pues tratamos de poder llegar a identificar cuáles son los riesgos. Nuhad ahora está hablando de ciertos riesgos que hemos identificado, no nada más ahorita, sino que han sido riesgos que siempre han estado. Pero yo creo que los riesgos cambian y es parte de lo que también quisiera yo traer a la mesa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la máquina que está dentro de la distribuidora que la máquina que a lo mejor o se llevó de la distribuidora o la máquina que está en casa y que está haciendo las labores de las cuales se hacía normalmente en la máquina de la distribuidora. Haciendo entonces que precisamente tenga que ver con la información contenida en ella, pero también en los riesgos de las acciones que el empleado pueda llegar a hacer esto. Y que estas máquinas que se están llevando a casa, pues se convierten en máquinas que están remotas y que se convierten, sin nosotros tenerlo tan claro, en máquinas que son parte de la infraestructura de la organización. Serán algunos temas que yo creo que vamos a estar platicando, como el hecho de qué pasa con la máquina que me estoy llevando de la distribuidora o de la agencia y que se la estoy prestando a mis hijos y que a lo mejor mis hijos pudieran llegar a estar descargando algo.
y que entonces eso afectara directamente a la distribuidora. Pero también el otro lado, estoy ocupando una computadora de casa que a lo mejor pues, ya fue utilizado por mis hijos o que ya he estado haciendo otras cosas que no debería de estar haciendo y cómo se afectan. ¿Y cómo usan este equipo? Nujad ahorita lo comentaba desde la perspectiva de dónde están los datos que estamos pudiendo llegar a utilizar. Particularmente nosotros aquí en la oficina, pues nuestros datos, muchos de ellos están en la nube. Y están en la nube no importando si estamos en la oficina o estamos en la casa, pero qué controles tenemos que tener al respecto. Y finalmente algo que tiene que ver con ciberseguridad, aunque no lo creamos. ¿Qué pasa si mi internet es malo? ¿Qué pasa si mi internet no tengo el ancho de banda necesario para poder llegar a conectar a todo mundo? Obviamente eso nos lleva a dos perspectivas, y por lo menos así fue como yo lo puse, y que espero que vayamos respondiendo sus preguntas en ese sentido, que es, ¿cuáles son los consejos para el empleado y cuáles son los consejos para el negocio? Porque son dos cosas completamente diferentes. Habrá algunos de ustedes que como empleados se convierten ahora en la primera defensa de protección de la información y de la infraestructura de ciberseguridad de la organización. Y por el otro lado, pues para la empresa, pues sí, ahorita a lo mejor, y no sé si hay alguien de TI, pueden estar frustrados. Y es algo que me está pasando ahorita mucho. Mucha gente de TI frustrada de, es que nos fuimos a home office y nos dijeron, ábrele todo. Pues sí, porque al final de cuentas arriba de seguridad está el negocio. Pero si nada más permitimos que el negocio funcione y no le ponemos ciberseguridad otra vez, generamos un nuevo riesgo. Y yo creo que por ahí es por donde yo también voy a estar platicando un poco de esto. No sé, adelante, Fer. Muchas gracias, Nujad, y muchas gracias, Andrés, por este overview. Y sin lugar a dudas, me parece que son muchas más preguntas que respuestas, porque hay quienes medianamente tenían algunos protocolos de home office, hay quien carece de ellos, me parece que son la mayoría, y que al final del día nos adelantamos a intentar operar bajo estas medidas, y que me parece que lejos de ayudarnos, nos pueden acabar generando problemas más adelante. Entonces, Nujad, si quieres empezar con tus consideraciones iniciales, por favor. Muchísimas gracias, Fernando. Primero, el tema de los equipos, porque de ahí se van a derivar varios subtemas. Como les decía, literalmente nos agarró la pandemia y todo el mundo fue, agarren sus computadoras, agarren sus archivos y vamos a hacer home office. Como bien dice Andrés, a mucha gente le dijeron, ¿sabes qué? Abre todo porque no sabemos qué tipo de conexiones van a tener y entonces empecemos a trabajar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Uno, como bien dice Fernando, no muchas empresas, no muchas agencias tienen la política de home office. Es momento de empezar a redactarla. ¿Qué entiendo por home office? ¿Qué se debe entender? Si la computadora es de la oficina, si puede utilizar un dispositivo o una computadora personal o de casa, como bien lo señalaba Andrés. Entiendo que no todas las personas tienen una computadora portátil en sus trabajos, en las agencias. Es importante saber si existe algún respaldo de esa información o si se van a dar computadoras portátiles. O si con esta información que se van a poder llevar a casa, van a poder trabajar desde un dispositivo personal. ¿Y qué particularidades van a tener esos dispositivos? Segundo, las cartas de asignación de equipo de cómputo. Andrés siempre es muy puntual en decir que ese documento es fundamental para aprobar distintos usos del equipo y de la computadora y tiene toda la razón. Ahora, esta carta de asignación de equipo de cómputo tiene que tener un inciso adicional que es el llevarse la computadora para hacer teletrabajo o trabajo en casa. Me van a decir, oye, pero es que estamos ya todo el mundo trabajando en sus casas, ¿cómo vamos a hacer llegar estas cartas? Muy sencillo. Se redactan las cartas, se mandan por correo al empleado, a la persona que tiene el dispositivo, para que lo imprima, lo firme y nos lo regrese escaneado. Hoy en día, ya jurídicamente hablando, las pruebas digitales o los documentos con firma digital tienen validez. Entonces, no se preocupen porque es una manera de documentar estos envíos que les digo, nadie estábamos preparados para esta circunstancia, sin embargo, ahorita podemos empezar a ponerle orden. Y parte de lo que nos pregunta, y es lo que estoy hablando, Luis Bolaños nos dice, buen día, en mi distribuidora pensamos que la seguridad es alta, sin embargo, mi máquina la tengo en casa, la conexión es por Infinitum y la mayoría de mis archivos los tengo en la nube. ¿Esto es vulnerable? Aquí habría que ver
varios temas. Uno, ¿esa máquina que tienes en casa es de la oficina o es una máquina personal? Normalmente si es una computadora de la agencia, de la distribuidora, va a tener protocolos de seguridad que habría que ver, como acaba de señalar Andrés, cuáles se van a habilitar y cuáles no, a efecto de poder hacer trabajo remoto. En la nube, me dices que tienes esos archivos. Habría que ver qué nube es. ¿Es una nube que te da la propia distribuidora para que tenga ciertos protocolos de seguridad o es una nube privada? Aquí te pediríamos nos ayudes a distinguir qué tipo de nube es para poder responder. Y esto, la verdad es que genera el uso de distintos dispositivos que no habíamos utilizado, como esas plataformas de videollamada, por ejemplo, Zoom, BlueJeans, ahorita estamos utilizando también Teams, se están utilizando Webex. Entonces, algunos te van a decir, oye, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para platicar unos con otros en el tema de el teletrabajo? Aquí habría que revisar muy bien las políticas de privacidad de cada una de estas plataformas. ¿Qué plataforma se adecua más a mis necesidades? Dependiendo de lo que quiera hacer. Oye, quiero poder compartir mi pantalla. Oye, quiero poder grabar las llamadas. Oye, quiero poder subir a más de 50, 100 personas. Existen plataformas con algunas limitantes en alguna versión gratuita y existen otras plataformas que ya pagando la licencia, entonces me da acceso a una mayor capacidad de usuarios en la misma videollamada. Es importante revisar esas políticas de privacidad de cada una de las aplicaciones que podemos utilizar para ver cuál es la que mejor se acopla a nuestras necesidades. Ahora, y lo decía bien Andrés, no sabemos si haya alguien de sistemas o alguien que se encargue de temas de seguridad de la información en las distribuidoras, porque por ahí parte, y es algo importante que va a haber que tomar en cuenta ahora en estas políticas de seguridad de la información y de teletrabajo, el contemplar cuál va a ser la vía de comunicación internamente entre los empleados de la organización. Y aquí, Andrés, nos ponen, ya está respondiendo Luis Bolaños, a efecto de ver el tema de la nube, me dice que es iCloud. Sí, yo creo que y tratando de centrarnos ahorita en el tema de la máquina, ¿no? La máquina, yo lo vería de la siguiente forma y tratando de hacerlo muy sencillo. Si es una máquina personal, pues necesitamos asegurarnos que tenga un anti-malware. Antes se llamaba antivirus, pero ahora es un anti-malware. ¿Para qué? Porque si no se puede llegar a convertir también en una forma en que los archivos de la organización se vean infectados y que entonces cuando lo estás enviando, pues si no hay el antivirus, si no hay el anti-malware, pueda llegar a haber ahí algún tema, ¿no? Entonces, si es una computadora de casa, pues tenemos que buscar el cómo proteger esa computadora que va a tener acceso a la información o que se va a conectar a una red VPN o algo, ¿no? Hay que aprovechar ahorita. Muchos de los antivirus y anti-malware están dando versiones gratuitas. Precisamente para poder llegar a evitar algún tipo de contagio en estos momentos. Entonces, a lo mejor lo que se podría llegar a hacer es que se avise, ¿no? Que el área de sistemas o inclusive un área administrativa diga, oigan, para sus computadoras de casa, bájense este anti-malware, instálenlo y por lo menos ya tenemos un nivel adicional desde un punto de vista técnico de seguridad. Ahora, esa computadora también tiene un elemento. Ya hablamos de las cartas de asignación de equipo de código, pero también pues, está fuera de la organización. A lo mejor soy muy purista y un poco paranoico, pero por lo menos nosotros aquí en la oficina, todas las máquinas que son portátiles y que salen normalmente a la calle están cifradas. Y eso es algo que en muchos de los softwares ya te lo permite llegar a hacer, en muchos de los sistemas operativos. A lo mejor me estoy yendo muy técnico, pero esto nos permite llegar a que si por alguna razón algo pasa en el traslado, porque también ahorita estamos pensando de las máquinas que ya están en casa, pero a lo mejor no de los traslados, y que entonces podría llegar a ser también un tema importante. Después, esa máquina está conectada por una red, ¿no? Por un servicio Infinitum, Maxtel, Easy, o sea, hay tantos allá afuera. Y se conecta a la nube. No es vulnerable ese proceso. ¿Dónde podría llegar a haber un riesgo? Un riesgo en que alguien obtenga tu clave, tu contraseña,
tu password. ¿Por qué? Porque entonces alguien podría llegar a tener acceso a esa información. Es por eso que ahorita muchas de las recomendaciones van hacia activar la doble autenticación, el que tengas que recibir un código para poder llegar a entrar. Y eso tiene que ver o es muy similar a como cuando vamos a un cajero electrónico. Yo no puedo llegar al cajero electrónico y entregarle mi tarjeta y decirle dame dinero. Pues no, necesitas algo que tienes y algo que conoces. Entonces funciona exactamente igual. En este caso, pues tú conoces el usuario que te identifica, conoces la contraseña, pero necesitarías recibir algo más, que en este caso recibirías un mensaje a tu teléfono y que entonces te permitiría llegar a acceder. También puede llegar a ser por medio de un token. Entonces, específicamente para el caso que dice Luis, en este momento hay una bandada impresionante de correos apócrifos, como nosotros le llamamos phishing, de iCloud, de Apple, donde lo que quieren llegar a obtener es tu usuario y contraseña, precisamente para poder llegar a que si tú no tienes la doble autenticación, tengan acceso a tus archivos, tengan acceso a tus contactos, tengan acceso a lo que estás respaldando, incluyendo tus fotos. Y después buscar el cómo hacer algún tipo de extorsión. Pero eso es específicamente, digamos que ahorita con este tema de iCloud. ¿Existe para los otros? Sí. Se han dado, sí, hay que tener un poco más de cuidado. No sé si aquí quieran alguno de los dos complementar. Gracias. Yo voy a hacer una precisión que bien me señalaste. Hablé de firma digital, queriendo decir firma electrónica. Hay que distinguir entre firma digital, firma electrónica y firma electrónica avanzada. No me quiero meter en tecnicismos. La solución que quise dar hace rato para el tema de las cartas de asignación que no se podían tener es mandar una firma escaneada. El Código de Comercio tiene, déjenme decirlo así, relativamente recientes reformas, hablando de mensajes de datos y de firmas electrónicas que son válidas a efecto de algún documento probatorio en un procedimiento legal. Lo importante aquí es que se manden las cartas, el empleado la pueda imprimir, la firme en original, incluso se podría pedir, en algunos casos también siendo muy puristas, poner la huella digital y enviarla de regreso escaneada. De esta manera se puede documentar la salida del equipo si es que no lo hicimos antes de que saliera, o si en las cartas de asignación de equipo, desde el momento en que fuimos contratados, no se previó la opción de que la computadora o el dispositivo saliera de la oficina o del área de trabajo. Nada más esa precisión que bien me señala Andrés. Adicionalmente, creo que es muy importante a lo que ya han mencionado, la importancia de la seguridad de la red, ¿no, Andrés? Que están conectados en la red de casa y que a lo mejor no le cambiaron la contraseña a la red de la casa y probablemente no sean los únicos conectados, ¿no? Y eso puede llegar a ser interesante desde la perspectiva de cuál es el riesgo que alguien pueda llegar a estar viendo. Digo, la probabilidad es muy baja, ¿no? Pero existe la probabilidad de que alguien pueda llegar a capturar alguna contraseña o estar viendo dónde están navegando o simplemente que no tengan el ancho de banda necesario para poder llegar a hacer una videoconferencia cuando lo tienen que hacer. Entonces yo creo que sí, es un buen punto desde la perspectiva de cambiar la contraseña de la red inalámbrica y no nada más la contraseña de la red inalámbrica, sino también la contraseña del dispositivo, porque entonces ahí ya con eso no permites que alguien más pueda llegar a entrar. Entonces, digamos que yendo desde el centro, pues está la máquina, estaría la red, como bien comenta Fernando, como para poder llegar a empezar a proteger. Y ahorita, digamos que es a nivel de infraestructura, todavía no entramos a nivel de uso, ¿no? O sea, de usar la máquina y cuáles son las cosas que recomendaríamos en ese respecto. Pero creo que aquí Marco Antonio manda también una pregunta. ¿Qué pasa con los equipos que son de los empleados que por la contingencia nos están prestando los equipos para trabajar desde casa? ¿Qué recomiendas? Y obviamente aquí va a haber la parte legal y la parte técnica. Entonces vamos primero con los rudos. ¿Por rudo soy yo? Bueno, la parte legal. Cuando los equipos son propiedad de los empleados, hay algunas políticas dentro de la organización que se llama BOD, Bring Your Own Device, es decir, trae tu propio equipo y con ese equipo trabajas. Aquí, por lo que dice Marco Antonio, lo que está ocurriendo es el equipo lo está poniendo el empleado, es un equipo que tiene él en su casa, es decir, no salió ningún equipo de cómputo de la organización, sin embargo, deben de estar conectados o dime de qué manera están trabajando con los archivos. Si se llevaron los archivos
que hay varias maneras. Uno, físico. A lo mejor me tuve que llevar carpetas que no estaban en digital. Tendría que documentar la salida de esas carpetas físicas. Dos, oye, le pedí a mi gente que grabara en una USB, en un disco duro, en algo, un dispositivo externo, los archivos que tenía en su computadora y con los que había estado trabajando y se los llevara a casa. O tercera opción, estamos todos conectados a una misma nube, a un mismo servidor y de ahí van a descargar la información. ¿Por qué hago esta precisión? Es diferente la manera en cómo vamos a documentar las distintas salidas de información. Si son carpetas o archivos físicos, es importante generar dentro de esta política y este documento del que estamos hablando, la salida de los archivos físicos e individualizarlos. Oye, me estoy llevando la carpeta tal del proyecto tal, ¿no? Que incluye los siguientes archivos, en el caso de temas físicos. Si grabé en una USB o en un dispositivo externo la información, ojo, porque ese es el que más me preocuparía a mí, a reserva de lo que diga Andrés. ¿Por qué es lo que más me preocupa? Porque una vez que cargamos esa información a la computadora personal, les pediría ser muy cuidadosos en que esa información se borre. El problema con los dispositivos externos es que luego no sabemos dónde quedó la USB, no sabemos dónde quedó el disco duro y se queda la información adentro si no la eliminé. Entonces, habría que tener mucho cuidado con que la salida de la información haya sido a través de estos dispositivos externos. Y el canal más seguro del envío de la información, déjame decirlo así, es descargarlo desde algún servidor o alguna nube de la organización. ¿Por qué? Porque así el equipo se conecta, descargo y me dan permisos para obtener esa información y ya veré si esos mismos permisos me dan opción de guardarlos en mi propia máquina o de irlos trabajando en, por ejemplo, en un Google Drive, ¿no? Que el documento está en línea, lo pueden ver distintas personas, pueden tener acceso al mismo tiempo distintas personas, pero se sabe qué cambios hizo cada quien. Entonces, es muy importante documentar la salida de la información y saber cómo se hizo para poder determinar y acotar los riesgos. Yo creo que ahí, y desde un punto de vista de la información, si no se hizo antes, ahorita va a ser muy difícil de que lo hagan. Y hay que ponerlo en esa realidad. ¿Por qué? Porque si empezaron a pasar los USB, si lo guardaron, se lo llevaron, ahorita ya va a ser bien difícil poder llegar a saber qué fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer para prepararnos a una nueva situación como esta? Pues sí se puede llegar a generar USBs que estén cifrados, que únicamente en ciertas computadoras lo pueden llegar a ver. Por ejemplo, el bloquear los dispositivos de USB para que nada más puedan llegar a utilizar este tipo de archivos descargándolos de la máquina, pero para eso se requiere también controlar a qué sitios están accediendo y qué se puede llegar a enviar vía correo electrónico, qué no se puede llegar a enviar vía correo electrónico. Y ahí, obviamente, todo lo que ustedes en la parte legal ven, que es el tema de clasificación de información y demás, ¿no? Entonces, creo que es un poquito complicado, pero de que coincido que hay ciertas cosas que sí se pueden llegar a hacer. Yo creo que para la gente que está en TI, ahorita es una muy buen momento de sacar una lista, ¿no? De qué hicimos mal durante esta contingencia para que no nos vuelva a suceder. Porque entonces así ya estamos preparados para que la próxima vez pues ya tengamos un poquito más de idea en cuestión de cómo administrar este tipo de cuestiones, ¿no? Por aquí Héctor comenta, yo a los usuarios que se fueron a casa los conecté por VPN, muy bien. Y aparte están configurados con un usuario administrador para que no puedan instalar software. Entendería que son computadoras que salieron, que son de la organización, para que no puedan instalar. Y contraté Zoom. Y no sé si ya quieren llegar a esa parte de Zoom. Y se están riendo ambos, aunque no los escuchen. Pero bueno, voy a empezar con lo que dice Héctor. Lo conectaste por VPN, está perfecto. Pero ¿qué pasa? Y aquí nada más tendrías que tener mucho cuidado. Por lo que dices, yo creo que lo tienes controlado. Pero imagínense que la máquina desde donde se están conectando por VPN no es una máquina que administremos dentro de la organización. Pues entonces le estamos abriendo una puerta a que por ahí pueda llegar a entrar algún tipo de malware o alguna situación. Si es una computadora de la empresa, pues está mucho más fácil porque entonces tiene el cliente de VPN y a lo mejor tiene herramientas de anti-malware o algo para poder llegar a evitar que eso se pueda llegar a dar. Y ahorita hablamos del tema de Zoom.
que nos va a dar mucho de qué hablar, precisamente porque estamos en una sesión de Zoom. Pero hay unas preguntas muy, muy sencillas que creo que vale la pena y que puedo llegar a hacer rápido. Por ejemplo, en este caso, Guadalupe dice, ¿cuál es el ancho de banda idóneo en casa? Y esta es una muy buena pregunta. Si tú estás trabajando y estás conectado a este webinar, mientras estás abriendo el Spotify, mientras está alguien descargando algo, mientras alguien está viendo una serie, pues te voy a decir, no te va a alcanzar, ¿no? Aquí yo creo que también depende, desde un punto de vista de casa, de ponernos de acuerdo. Oigan, voy a tener una sesión de webinar a tal hora. Me aguantan y no levanten el streaming, no se pongan a ver ahí La Casa de Papel en la nueva temporada. O sea, traten de ponerse de acuerdo en casa. Y sí, porque al final de cuentas hoy en día los niños están haciendo tarea vía estos medios. Y por el otro lado, podemos llegar a estar 1 o 2 personas trabajando en casa, tratando de estar accediendo a todo esto. Entonces, prácticamente todas las herramientas pueden llegar a aguantar una videoconferencia. Y estoy hablando de que desde los internets de 2 megas son suficientes. A lo mejor no lo ves con una buena calidad, ¿no? Pero funciona porque le va a dar primero prioridad a la parte del audio y luego la prioridad del video. Pero si muchos están al mismo tiempo, lo que está sucediendo es de que la plataforma está detectando, tienes un buen ancho de banda, te voy a mandar una alta calidad, pero no está llegando porque está haciéndose un cuello de botella. Yo creo que ahí es donde tendríamos que ser más cuidadosos en cómo platicamos dentro de la organización, dentro de casa, y no usar aplicaciones que consuman ancho de banda mientras estamos haciendo algunas cosas. No sé si quieran complementar algo. Aquí nada más, y lo que decía Andrés del tema de las USBs y que a lo mejor ya vamos tarde, ahora sí que como abogada sí tengo que recomendar y decir, los que puedan borrar los archivos que se llevaron en la USB de la USB, háganlo. Es una buena práctica y nos puede ayudar a evitar contingencias posteriores. El tema de la documentación, entiendo, efectivamente nadie lo hizo porque les digo, nos agarró la pandemia de corran por sus computadoras y salgamos, ¿no? Pero es algo que se puede hacer a posteriori, sí, va a ser difícil de ejecutar sin duda, pero es algo que nos puede dar una herramienta, les digo, en caso de tener algún tipo de contingencia o de algún tema futuro. De lo que decían aquí de las VPNs que platicó ya Andrés, es uno de seguro sí, creo que estuvo correcto hacerlo. Qué bueno, los que sí pudieron, aquí varios nos están poniendo, oye, yo sí pude actuar en tiempo, yo sí puedo monitorear, tenemos políticas sólidas. La verdad, qué bueno, eso vale mucho la pena. Lo único que les diría es, muchas de las políticas que nos ha tocado revisar en materia de seguridad no contemplan el teletrabajo. Salvo algunas empresas que a lo mejor digan, oye, yo un día a la semana mando a mis empleados a hacer home office, son las que tienen ya esto redactado. Pero si no, échenle un ojo para revisar qué contempla y qué no esa política de seguridad de la información y si ahí está contemplado el tema de teletrabajo. Por aquí nos preguntan, dice, a mí lo que me ha pasado, dice Guadalupe, aunque no me ha dado problema, es que utilizo la computadora y mi móvil particular para donde manejo el correo y la agenda de mi jefe. Y el celular de anda y todo lo tengo en funcionamiento al mismo tiempo. Mi hijo usa su móvil, pero a veces solo se alenta. Aquí, y le pediré a Andrés que nos aclare, es importante porque tienes varios internets y depende. Si el celular está conectado al mismo Wi-Fi de la casa, es el mismo internet. Pero si no conectas tu celular al Wi-Fi, es decir, si utilizas los datos de tu móvil, o sea, los que te da AT&T, Movistar o Telcel, va a ser una salida diferente la que tengas de tu celular a la que tengas desde tu casa. Claro, y en este sentido también si nada más lo dejas por el plan de datos del celular, pues ahí te encargo cuando llegue el recibo. O sea, también hay que ver ese tipo de cuestiones de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Veo también aquí que muchos están contestando. No sé si quieras decir algo, Fernando, o seguimos. No, adelante, por favor. Obviamente muchos de ustedes veo que son de sistemas y eso está bien, porque al final de cuentas podemos platicar también un poco más técnico y me puedo explayar más. VPNs, recomendaciones rápidas. Pues traten de ver si pueden llegar a utilizar doble autenticación para las VPNs. O sea, también, porque si no, nada más con usuario y contraseña puede llegar a ser que alguien se les cuele utilizando la cuenta de alguien más, entonces puede llegar a ser bueno.
los formatos de salida, perfecto, que dice Jonathan, el tema de una plataforma que nos permita llegar a monitorear y aplicar políticas de seguridad está perfecto. El tema es de que no todo el mundo las tiene, y ese es el tema principal. Para aquellos que no lo tienen, existen plataformas que te permiten llegar a no solo tener el anti-malware, sino también el poder llegar a controlar los dispositivos periféricos de USB, el tema de la navegación, que no puedan acceder a ciertos sitios o correr ciertas aplicaciones. Aquí va a depender también de cómo la organización ha avanzado en este proceso de ciberseguridad junto con las políticas, donde ahí también hay que unir esas políticas para poder llegar a que esté permitido el monitoreo de todo esto, ¿no? Si nos puedes, yo creo que ampliar un poquito más ahí, Nuhad, en el tema de políticas y monitoreo, porque eso también es complicado. Claro, aquí y vienen varios temas en este punto monitoreo. Uno, geolocalización. Es decir, puedo geolocalizar el equipo, en dónde está el equipo. ¿Y por qué decimos esto? Y han sido las autoridades muy enfáticas diciendo, oye, esto es trabajar desde casa, no son vacaciones, ¿no? Entonces, habría que ver en dónde está ese dispositivo. Si es un dispositivo que me dio la oficina, es decir, es una herramienta de trabajo, entonces yo debo de estar haciendo uso de esa herramienta en mi domicilio, en donde esté. Es importante saber si se puede o no geolocalizar el equipo per se, o si puedo monitorear lo que está ocurriendo con los archivos con los que yo estoy trabajando en ese equipo. Son cosas diferentes. Una cosa es la geolocalización del equipo como tal, es decir, de la computadora per se, y otra cosa es hacer un monitoreo de los archivos con los que yo estoy trabajando y tratando. Es decir, si los puedo copiar en una USB, si los puedo imprimir, qué permisos tengo, cómo voy a tratar esa documentación que, como todos sabemos, estando dentro de una organización, es información confidencial. Entonces, aquí vale la pena destacar qué políticas o qué se quiere hacer, es decir, si quiero monitorear la información, que seguramente la mayoría así es como lo ha manejado, lo debe de manejar, y dos, si geolocalizo el equipo como tal, ¿no? A efectos de, oye, pues ves que mi empleado me dijo que estaba en su casa y resulta que estoy viendo el equipo y está en Acapulco, ¿no? Entonces, ojo con esas particularidades. Algo que también es muy importante en esta parte de los dispositivos, y nos lo ha dicho mucha gente, es, oye, es que haciendo home office trabajo más tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con el horario laboral? Es otro tema que también es importante tratar. Ojo, hay que organizarnos al momento de hacer home office o teletrabajo. No se trata de prender la computadora a lo mejor hasta las 11 de la mañana, ¿no? Hay que tener los horarios como si estuviéramos en la oficina para poder hacer frente y dar cumplimiento a las tareas que nos hayan asignado. Me gustaría, si me lo permiten, Nuhad y Andrés, completamente de acuerdo en la parte relativa de las políticas que se deberían de haber implementado, pero como ya has referido de manera atinada, Nuhad, pues salieron, ¿no? Y se llevaron las computadoras o se llevaron los archivos. ¿Qué recomendación práctica? Porque a lo mejor el empleado o el colaborador no tiene impresora en su casa, ¿no? No tiene la manera de llevar a cabo la firma en ese momento. ¿Qué recomendarías? Que la gente de sistemas, que la gente del administrativo levantara un inventario remoto para saber quién lo tiene, qué información trae, algo un poco más aterrizado que probablemente no sea lo idóneo para el momento procesal oportuno ante una eventual contingencia de características legales, pero que sirva para tener, porque si no, ya hemos tenido casos en algunas distribuidoras en que de repente, pues se fue la tesorera, no aparece y se llevó los tokens, ¿no? Y hay que pagar la quincena en 2 días, ¿no? Entonces, ¿cómo tener un poco más de control a ese respecto? Es una excelente puntualización, Fernando, efectivamente. Y hay varias soluciones fáciles, déjenme decirlo así. Todo el mundo tenemos WhatsApp en nuestros teléfonos y a través de ese medio de comunicación, el WhatsApp, te pueden mandar archivos. Tú puedes firmar los archivos desde tu propio WhatsApp. Eso, por ejemplo, si no tengo una impresora, si no tengo cómo mandarlo escaneado, entonces si me lo hacen llegar por WhatsApp, y aquí podemos hacer un ejercicio de cómo se ve, por ejemplo, un archivo que se pueda firmar. Pero, por ejemplo, si a mí me mandan un archivo, lo que yo puedo hacer es darle, no sé si se va a ver bien, pero por ejemplo, si a mí me llega un archivo, lo único que tengo que hacer es
oprimirlo y me van a salir unas opciones con unos plumones de colores o unos plumones y puedo yo con mi dedito firmar el documento y volvérselo a enviar a la persona que me lo hizo llegar. Esa es una opción. Segunda opción, vaya, esto es por parte del usuario. Ahora, efectivamente, lo estás muy bien atinado, Fernando. Oye, ¿qué hacemos los que tenemos en nuestro control el resguardo de la información? ¿Tengo que hacer un inventario de qué salió? Sí, de lo que sepas que salió, porque muchas veces tampoco tenemos control de qué salió. Como todo el mundo fue de agarren sus cosas con lo que estén trabajando y vámonos. Claro, físicamente, si no veo la computadora, entiendo que salió y entonces puedo hacer un inventario de los dispositivos que salieron. De las carpetas o archivos físicos, si a lo mejor no soy del área, pues puede ser difícil el poder mantener ese control. Sin embargo, misma historia, pediríamos que por favor los propios empleados nos reporten, oye, ¿qué te llevaste? Ah, pues me traje este archivo, me traje esta carpeta, y hacer un inventario de la información, ya sea física o electrónica, que está afuera, ¿no? Entonces, estas son como estas herramientas, déjame decirlo así, de medio damage control que podemos hacer. Y el tema de la firma, les digo, puede hacerse muy fácil desde el propio celular utilizando WhatsApp. Muchas gracias, Nuhad. Andrés, por favor. Yo creo que coincido con todo lo que están diciendo, pero creo que sí hay que puntualizar por las preguntas que estoy viendo. Esto es diferente y digamos, una cosa es la parte del equipo cuando es de la empresa, otro es cuando el equipo es personal y otro es la información general, ¿no? Y muchas veces cuando tú tienes la información en la nube, pues existen bitácoras en la nube que nos dice quién descargó, quién accedió, ¿no? Que podría llegar a reemplazar hasta cierto punto lo que acabas de comentar, ¿no, Nuhad? Totalmente de acuerdo. Si se tiene conectado, si se tiene una conexión en una nube donde puedan descargar, sin duda. Por eso decíamos que ese tercer control es el más eficiente porque puede dejar o deja huella. El tema es si no lo están, o sea, si se llevaron los archivos en esa USB y si no hay manera de monitorear desde una nube, efectivamente sería la opción de hacerlo, ¿no? Digo, ahí para todos los que son técnicos que están conectados, empieza a haber muchas herramientas, algunas que ya están incluidas en algunas de las plataformas que ustedes tienen como el Office 365, el Google Enterprise, que te permite llegar a hacer identificación y protección de datos. Entonces, lo que hace es de que tú puedes llegar a etiquetar como confidencial un documento o un correo electrónico y eso no te permite llegar a reenviarlo, no te permite imprimirlo, cuando tú envías un documento, tienes la trazabilidad de que la otra persona entró a ver el documento, más no lo pudo llegar a descargar. O sea, ya hay muchas herramientas hoy en día que se pueden llegar a utilizar en ese sentido y que creo que funcionan bastante bien. Entonces, no sé si les parece bien que sigamos con las preguntas. Escritorio remoto, yo soy anti-escritorio remoto, yo. He visto tantas vulneraciones a través de escritorio remoto que yo no lo recomiendo. Pero, por ejemplo, si utilizan escritorio remoto a través de una VPN, pues ya el riesgo lo hicieron un poquito más pequeño, ¿no? Todavía existe el riesgo, pero lo hicieron un poquito más pequeño. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si la máquina remota tiene algún tipo de malware, puede llegar a conectarse, o sea, mientras estás conectándote a este escritorio remoto, el poder llegar a infectarlo. Entonces, yo no soy fanático del escritorio remoto, hay otras soluciones por allá afuera que podrían llegar a utilizar en ese sentido, ¿no? No sé si les parezca bien el tema de Zoom. ¿Quieren entrar Vamos por Zoom. en ese tema? Porque muchos de los que están aquí conectados a lo mejor no lo saben, pero Zoom ha sido atacado y vulnerado en las últimas 2 semanas como nunca en su vida. A tal grado de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está diciendo que el acto o la conducta de Zoom bombing es ilegal y que puede llegar a ir hasta una pena de cárcel. Así como también algunas, por lo menos el estado de Nueva York declaró que Zoom no puede ser utilizado por universidades ni centros educativos. Y entonces viene todo este tema de, bueno, ¿es seguro o no es seguro? Entonces voy a empezar yo quedándome callado y escuchando a los demás panelistas para ver qué dicen. Bueno, nada más para poner antecedentes del tema de Zoom. Déjame decirlo así, cuando empezó la pandemia, Zoom se puso de moda.
Y se puso de moda por algo muy particular, que podías cambiar el fondo de tu background, de dónde estabas dando la conferencia. Es decir, podías poner, creo que San Francisco, y puedes estar en Nueva York, y puedes tener distintas imágenes. Y entonces se puso de moda, déjenme decirlo así, el tema de Zoom, para clases, para conferencias de trabajo, incluso para temas sociales, ¿no? Entonces, alguien mandaba la invitación, decía, únete a Zoom, todo el mundo lo descargaba. Lo que siempre ocurre, nadie lee los términos y condiciones ni las políticas de privacidad. Y Zoom tiene una doble forma de ser descargado. Uno es, oye, por Facebook, o sea, si tú tienes Facebook, puedes descargar Zoom utilizando ese mismo usuario, es decir, una red social, de manera gratuita. O puedes bajar la licencia y pagarla, que creo que son, no me acuerdo, son $15 al año, una cosa así, y te permite incluso tener más usuarios conectados al mismo tiempo y que las llamadas o las conferencias duren más de 40 minutos. En la versión gratuita, los 40 minutos te corta. En la versión de paga, puedes durar el tiempo que sea necesario y además puedes conectar a más de 100 usuarios. Entonces, llenaba las necesidades, déjenme decirlo así, de la gente, ya sea para clases o para teletrabajo. ¿Por qué? Porque podías cambiar el fondo, no te costaba, te logueabas a través de una red social y entonces, déjenme decirlo así, fue amigable. ¿Qué pasó? Como fue algo que se puso de moda de repente, los términos y condiciones y los temas de privacidad no daban el soporte necesario o no cumplían con las particularidades de, oye, a ver, ¿puedo grabar la llamada? Ahí está, por ejemplo, Andrés, mira, ya cambió su fondo, ¿no? Aquí estamos. Se puede grabar la llamada. Esa llamada, ¿quién la puede ver? ¿Dónde se descarga? ¿Quién la puede utilizar? ¿No? Entonces, empezaron a ver algunas personas, obviamente, que al utilizar esta plataforma dijeron, oye, pues yo puedo vulnerarla, puedo a lo mejor subirme y nadie tiene control de quién soy si es que no prendo mi cámara, ¿no? Si me logueo a través de una red social, entonces Zoom tiene acceso a ciertos datos de esa red social que pueden compartirse. Incluso inicialmente, no sé si llegaron a ver los que la utilizaron al principio, que si tú hablabas, por ejemplo, ahorita que estamos hablando sobre industria automotriz, a lo mejor nos va a llegar a nuestro Facebook ciertos, se me fue la palabra, cierta publicidad, perdón, de autos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sector. Esto quiere decir que alguien más está escuchando o alguien más está revisando lo que se están diciendo en estas plataformas. Entonces, es por eso que se empezó a hacer una investigación, incluso el INAI hizo una publicación sobre qué Zoom, qué me pide, los términos y condiciones, qué se puede hacer con la información para efectos de revisar la seguridad y la privacidad de la plataforma. Con relación a eso, adicionalmente a los tips que eventualmente el mismo Zoom ha establecido y que siguiéndolos a ustedes dos en su calidad de expertos en sus propias redes sociales lo han hecho a través de los Curi Tips y a través de seguir a Cibercrimen, pues hay algunas recomendaciones como que la contraseña cambie para cada reunión, que haya una sala de espera, que actualicen y descarguen la aplicación, etcétera. Y yo les propondría a nuestros expertos, sobre todo Nuhab, que hizo una tabla comparativa muy interesante que anda dando vueltas ya por todo México, si luego nos la puede compartir a efecto de que nuestros compañeros que están asistiendo puedan ver las ventajas y desventajas, así como recomendaciones en las utilizaciones de estas herramientas, ¿no? Con mucho gusto. Justo la idea es esa. O sea, acuérdense que aquí las recomendaciones que demos los tres no es de, ay, bajen Zoom y es lo peor y mátenlo, ¿no? Sino es simplemente ver cómo puedo utilizar la tecnología a mi favor y no que la tecnología me utilice a mí. Efectivamente, las recomendaciones son, oye, pues no te logues con una cuenta de red social, crea un correo aparte para que puedas bajar la aplicación y entonces no esté vinculada a ninguna otra, por ejemplo. Efectivamente, lo que bien decía Fernando, y que es algo que también Zoom se ha preocupado, pues con todo lo que le han pegado, claro que Zoom dijo, a ver, o sea, quiero seguir teniendo usuarios, pero tengo que robustecer mis temas de seguridad y de privacidad. Entonces, ten efectivamente una antesala, revisa quién se está conectando, ve si se va a grabar la llamada, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero son cuestiones importantísimas que hay que tomar en cuenta. Con mucho gusto les mando ahorita el comparativo y vamos a añadir a ese comparativo, que es lo que nos han pedido recientemente, Webex y BlueJeans. Sí, y es que ahorita lo estamos viendo específicamente para Zoom, pero esto le está pasando a todo mundo, o sea, no nada más es Zoom.
y yo coincido, ¿no? Habrá ciertas cosas que, a lo mejor por la naturaleza de lo que se está hablando, vale la pena decir esto lo platicamos fuera del Zoom, ¿no? O fuera de la plataforma. Y hay N número de plataformas que te permiten llegar a hacer todo esto. Aunado a lo que acaban de decir, pues obviamente sí, desde un punto de vista de, más allá de la afectación que fue la más conocida y la más que daba risa, era de que, imagínense, ahorita tenemos 170 participantes, que a lo mejor alguno de ustedes no sea quien dice ser, ¿no? Y que a lo mejor entre como panelista y comparta algún video o haga algo. Creo que ahí viene un elemento de privacidad y de confidencialidad de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, esta sesión es una sesión únicamente para ustedes como AMDA. Entonces, tampoco decidimos abrirlo a cualquier lado. Pero aún así existe el riesgo de que alguien del otro lado lo esté grabando y lo pueda llegar a subir. Entonces, hay que ver esos riesgos que obviamente no vamos a poder llegar a eliminar, pero que seamos conscientes de que existen para poder llegar a seguir utilizando este tipo de plataformas. A final de cuentas, por ejemplo, también existen estas plataformas y ciertos códigos de conducta en estas plataformas que a lo mejor no hemos visto tanto y que pueden llegar a ser hasta de una perspectiva de ciberseguridad. Por lo menos nosotros en las videoconferencias que hacemos con los empleados internos y con algunos clientes, siempre pedimos que por lo menos enciendan la cámara en algún momento, como para validar quién está del otro lado y que no vaya a ser alguien que no es. Y son tips muy sencillos que podemos llegar a permitir y lograr que nos dé un valor adicional. La otra es, cuando estemos en videoconferencia, estamos en videoconferencia, ¿no? Porque luego estás así y no sabes si te está poniendo atención, si ya se fue para otro lado, o el clásico de que está poniendo atención, está así, y como que hace otras cosas. Y yo creo que también eso ayuda, o estamos viendo que es el momento donde pudiéramos llegar a lograr que exista más home office, ¿no? Para todos nuestros negocios. Sí, a lo mejor los distribuidoras y las agencias todavía tienen algunas cosas que pueden llegar o más bien la mayor parte de ellos tienen que ver con el contacto físico, pero a lo mejor algunas cosas se pueden llegar a hacer virtualmente. Y entonces hay que empezar a ver también cómo vamos a empezar a hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, y concentrarnos, como bien dice Andrés, o sea, de repente, ¿por qué te pido que prendas la cámara? Pues para ver que efectivamente estás poniendo atención y que no estás viendo efectivamente La Casa de Papel, ¿no? Estás así pensando que te están oyendo y no. O a lo mejor tienes la sesión en mute, ¿no? Y tampoco estás escuchando nada de lo que estamos diciendo. Entonces, son esos temas de tener ese orden, déjenme decirlo así, al hacer home office. Desde luego, sin duda alguna, muy útiles, y sigo viendo varias preguntas al respecto y me anticipo a ellas. La conferencia se está grabando, como lo podrán estar viendo. La conferencia va a estar disponible en el micrositio de AMDA que hemos hecho para esta contingencia, que es en www.amda.mx, y ahí pusimos la parte COVID-19. Ahí va a estar disponible la información que nos comparta tanto Nuhat como Andrés. Quizá algunas recomendaciones, Andrés, no sé cómo lo veas, de algunos herramientas para seguridad en las computadoras, que hiciste referencia que algunas de ellas son gratuitas, o si no, las que a ti te hacen sentir más cómodo. El cuadro que ha hecho Nuhat extraordinario al respecto de las plataformas de manera remota, y algunos otros tweets. Y adicionalmente, y no es anuncio, vamos a poner las redes sociales de los dos. Los dos tienen una gran actividad en redes sociales. Siempre están compartiendo tweets muy actuales, novedosos e información muy útil. Hay veces que yo ya, hasta por salud propia, y lo digo con todo honestidad, quiero no seguir leyendo a Andrés, porque si no significa que no voy a dormir bien, ¿no? Ayer en la noche leía la noticia de lo del estado de Nueva York al respecto a la escuela, porque además los tres somos maestros, los tres damos clases en la UP, los tres lo hacemos por Zoom, y entonces seguramente ya muchos de mis alumnos estaban felices porque no lo iba a hacer así. Pero bueno, más vale estar informados. Tanto Andrés como Nuhat tienen todo el conocimiento, amplios expertos reconocidos, y les sigo dejando el micrófono a ustedes, por favor. Pues, digo, veo que se empiezan a preguntar las mismas cosas, algunas cosas ya muy específicas. Y esta última que acaba de llegar me gusta, de Guadalupe. Su licencia de antivirus en casa es la misma que utilizan en AMDA, pero acaba de caducar y ahora no le he podido renovar por el costo.
¿Qué otro antivirus puedo utilizar gratuito que sea efectivo? Pues prácticamente todos los antivirus o antimalwares hoy en día están cada vez más bajando el costo y están alrededor de 400 pesos, 300 pesos al año. Eso luego yo hasta me tomo 3 veces eso en una comida, entonces tomar nada más, ¿no? Pero yo creo que ahí es el punto de tratar de ver. Es como cuando hablan con sus clientes y van a comprar un auto y le están recomendando un seguro. Pues normalmente tratas de que sea el seguro que obviamente lo pueda llegar a cubrir, ¿no? De mejor manera. Sería exactamente igual. O sea, entiendo que tienen costo. Digo, lo peor que pueden llegar a hacer, y me ha pasado, es que bajé un antivirus pirata y pues sí me funcionó, pero no estoy encontrando cómo actualizarlo. Pues, o sea, no hace sentido, ¿no? O sea, tendríamos que hablar de otras cosas. Avast es un antivirus que tiene una versión gratuita, no es el mejor, pero funciona. Ahorita, por ejemplo, Sophos, SOPHOS, está regalando, creo que 1 o 2 meses de antivirus o antimalware. ESET también creo que está haciéndolo. Bitdefender es otro. O sea, hay muchos. Obviamente, y sé que hay mucha gente que está aquí del área de sistemas que me van a preguntar, ¿y cuál es el mejor antivirus? Pues es como, ¿cuál es la mejor marca de autos? Pues no les voy a decir, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, pues va a haber gente que le guste más una marca que otra. Entonces va a ser exactamente igual con el anti-malware y que tienen que empezar a ver cuál es el que mejor les da resultados, de que no les alente la máquina, de que le entiendan, de que puedan llegar a configurarlo. Kaspersky, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo el poder no utilizarlo yo, sino explicar cómo utilizarlo, porque tiene demasiadas funciones, pero también es una opción. Navira también es una opción. O sea, podríamos llegar a estar hablando de N número de softwares, pero pues obviamente es el tema de hasta qué punto vamos a poder llegar a configurarlo. Particularmente si lo vamos a utilizar en casa, necesitamos algo que sea muy sencillo, no se enojar. Y saben también que es súper importante las actualizaciones de la computadora. Yo sé que es engorroso porque todo el mundo tiene abierto todo. Es más, seguramente ahorita nadie apaga su computadora en las noches, ¿no? La dejas en dormir o la cierras y ya. Y te mandan, oye, Windows, oye, iOS, oye, me quiero actualizar. Y decimos, ay, otra vez esta actualización, qué horror. Actualícenlos. Algo importantísimo, así tengan el mejor antivirus o anti-malware de la historia, si la computadora no está actualizada, estamos dejando huecos por donde pueda haber una vulneración. Por algo son esas actualizaciones. Sé que a veces son engorrosas, va a tardar media hora. Es más, hay veces que ya las propias PCs que te mandan 100 avisos y no les haces caso, dicen ya, ahora sí, adiós, ¿no? Y se reinician aunque no queramos. Entonces, algo importante que complementa muy bien esto que dice Andrés es actualicen sus equipos. Cuando llegue el pop-off de, oye, actualiza tu equipo, actualiza tal aplicación, tal sistema, tomen esas actualizaciones porque son esos parches de seguridad para esas vulneraciones que han sido descubiertas. Es correcto. Y ya estamos entrando a la fase final, nos quedan 5 minutos. Yo les pediría tanto a Andrés como a Nuhad, ¿con qué se tienen que quedar los asistentes a esta videoconferencia? Los tips más importantes, las recomendaciones que no pueden dejar pasar. Y sobre todo, yo les pediría, y Andrés tiene siempre un concepto muy especial que a mí me ha marcado mucho cuando damos clases juntos en la UP, el sentido común digital, ¿no? Que no lo perdamos de vista. Y por favor, Nuhad, si quieres empezar. Muchísimas gracias. ¿Con qué me tengo que quedar? Ser responsable con los archivos y con el uso de la información que estoy haciendo en casa. El estar en casa no significa estar desprotegido, no significa nadie me va a ver, no voy a causar ningún daño. Al contrario, hay que ser responsables en el uso y en el manejo de la información. Ese es 1. 2, ojo con los archivos que abran. Han habido muchísimos correos maliciosos hoy en día con el tema COVID-19. Ojo, no abran cualquier archivo, revisen lo que hemos dicho, pónganle la manita o el cursor encima del link que les están enviando y revisen bien de dónde viene, porque puede haber correo malicioso y por ahí puede ser que haya algún tema de vulneración. Y 3, revisen si las políticas de seguridad, de privacidad
hagan caso a las recomendaciones de los expertos de IT de sus organizaciones, no lo echen en saco roto, actualicen sus equipos de cómputo y seamos ordenados y conscientes al momento de utilizar las redes sociales, cambiando contraseñas, logueándonos con distintas cuentas y también cambiar el Wi-Fi, la contraseña de Wi-Fi de nuestra casa de tiempo en tiempo. Esas serían mis recomendaciones prácticas, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuhad. Mi querido Andrés. A final de cuentas, como lo dije al principio, los riesgos cambian. Entonces, desde esa perspectiva, que veo que hay mucha gente de TI, yo creo que hay que ver cómo logramos que solo se comparta lo necesario. Y eso le conviene, o sea, le conviene a la organización y va a ser algo que va a tener que implementar el área de sistemas o de ciberseguridad. Cifra las computadoras que salen de la oficina para que no haya una pérdida de información o divulgación de información. Habilita la doble autenticación y valida quién se está conectando. Las VPNs va a ser tu forma en que puedas llegar a tener acceso seguro, pero que puede llegar a traer ciertos riesgos si no lo configuras de forma correcta. Actualiza los equipos, tanto servidores como los de los empleados, y capacita, ayuda a entender qué tienen que hacer ahorita. Entonces, un correo electrónico, el compartir, no se conecten a este lado, cuidado con Zoom, o sí hagan el Zoom, pero pónganle estas opciones, porque ahorita más que nunca necesitamos mucha comunicación. Para los que son más del lado operativo, del lado de los que estamos trabajando en la organización, recuerden que ustedes son la primera defensa. Eso hace que tengan que tener cuidado con lo que le están compartiendo, con lo que ustedes están compartiendo y con lo que ustedes están viendo. Obviamente no compartir la computadora de la oficina en casa, no utilizar aplicaciones que consuman tanto ancho de banda, sigue las indicaciones que te da la empresa y cuando veas un riesgo, comunícalo. Oye, vi esto que no me cuadra, ¿qué onda? ¿No? Y sepan a quién comunicarlo. Valida quién es quién en las videoconferencias y como lo dijo Nuhad, cuidado con los correos electrónicos. Y finalmente, regresando para la gente de sistemas. Ustedes ahorita a lo mejor no son tan apreciados como deberían. Y sí, ahorita pueden llegar a ser una parte que esté logrando el que la operación siga manteniéndose y sé que han estado en friega. Aguántense tantito, ¿no? Va a ser todavía un momento donde vamos a tener que seguir levantando VPNs y vamos a tener que estar haciendo cosas para lograr que la operación funcione. Pero también den un poco de espacio. No es el momento ahorita de quejarnos de no tenemos presupuesto, no tenemos esto, porque la organización lo que está pensando es cómo sobrevivir a este periodo. Entonces, comuniquémonos muy bien y yo creo que este tema del sentido común digital lo comparto. Si no lo hago en mi vida real, no lo haga tampoco. No lo voy a hacer en medios digitales, ¿no? Entonces, si no voy a, en mi vida real, estar agarrando toda la información e imprimiéndola, pues tampoco lo hagan ahorita en estos temas. Esas serían como que las cosas, creo que ahí están nuestras redes sociales. Yo también estoy en Facebook como Andrés Velázquez Cibercrimen, un fanpage ahí, y en Instagram. Ok, pues muchas gracias a Nuhad y Andrés, insisto, por el tiempo, por la disposición, por su conocimiento. Seguramente ustedes los han visto en medios de comunicación a ambos y lo seguirán viendo. Y si esto se extiende, pues veremos la posibilidad de hacer algunas otras conferencias o videoconferencias para aterrizar algunos temas más puntuales. Insisto, ya pusimos ahí las redes sociales de nuestros dos expositores. Igual la página de AMDA en la parte en donde estará colgada esta videoconferencia y la información que nos compartan nuestros expertos. Y no me quiero ir sin antes agradecerles a todos la asistencia. Les reitero que en AMDA seguimos operando con todos nuestros servicios de manera remota. Toda la información está disponible en la página. Estamos haciendo este tipo de webinars una vez a la semana. La semana pasada tuvimos al respecto de materia laboral. También tuvimos uno inmediatamente después al respecto de la continuidad del negocio. Tendremos uno la próxima semana por la doctora Angélica Ortiz al respecto de cumplir las obligaciones de la ley antilavado, aun y cuando estemos en home office o no se estén vendiendo unidades, hay que cumplirlas y así lo estaremos haciendo. Les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales también en AMDA y les agradezco a todos su disposición, su tiempo y sobre todo a Andrés y a Nuhad su talento y siempre su buena disposición. Muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Saludos. Bye.